Cuarta aliyá. Bamidbar, capítulo 9, versos 15 al capítulo 10, verso 10. Capítulo 9, versos 17 al 20. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Hashem, los hijos de Israel partían, y al mandato de Hashem acampaban, mientras la nube estaba sobre el Mishkan. Permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el Mishkan, por muchos días los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Hashem y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el Mishkan, según la orden de Hashem, permanecían acampados, y según la orden de Hashem, partían. La nube fue el medio que el Eterno usaba para dirigir al pueblo. Mirando las nubes, ellos podían saber cuándo tenían que moverse y cuándo y dónde tenían que acampar. Esto creó una dependencia total de la nube, porque no se sabía cuándo había que seguir el viaje ni cuándo había que acampar. De la misma manera, vive el que es guiado por el Rúa del Eterno. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Juan, Johanán, capítulo 3, verso 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Rúa. El que es nacido del Rúa es como el viento, llevado por el mandato del Eterno. Capítulo 9, versos 21 y 22. Y sucedía que cuando la nube permanecía, desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba, por la mañana ellos partían. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el Mishkan, permaneciendo sobre él 2 días o 1 mes o 1 año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Los hijos de Israel no sabían cuánto tiempo tenían que estar acampados en cada lugar, si 1 noche o 10 años. Siempre tenían que estar listos para seguir adelante. Esto nos enseña acerca de la importancia de la dependencia del Eterno. Los impulsos que Él está dando son para seguir. El que hace caso a esos impulsos estará siempre bajo la protección divina, como los hijos de Israel estaban protegidos bajo la nube en el desierto. El que no hace caso a los impulsos del Eterno perderá la protección que existe para los que caminan con Él. Esta dependencia del Altísimo fue muy preciosa para Él. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 2, versos 2 y 3. Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Hashem, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio. De cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para Hashem, primicias de su cosecha, todos los que comían de ella se hacían culpables, el mal venía sobre ellos. Declara Hashem. ¿Estamos dispuestos a vivir siempre así con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos dispuestos a tener nuestra vida no tan planificada? ¿Estamos dispuestos a ser llevados por la presencia del Rúa del Eterno en todo momento? ¿Estamos dispuestos a mudarnos de un lado para otro según el mandato de la Shejina? El que camina con el Eterno tiene una vida móvil no muy cómoda. Mientras estemos esperando el reino mesiánico, no podemos parar, sino siempre estar listos
para cualquier tipo de cambio, para poder seguir bajo la presencia del Todopoderoso. Capítulo 9, verso 23. Y al mandato de Hashem acampaban, y al mandato de Hashem partían. Guardaban la ordenanza de Hashem según el mandato de Hashem por medio de Moshe. Este texto nos enseña que el Eterno dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado en la nube y por medio del profeta. El Altísimo dio el mandato con el movimiento de la nube y Moshe dio la orden. Esto nos enseña que debemos seguir la palabra del Eterno, dada por su rúa y por sus profetas, para no quedarnos atrás y perder el mover del Altísimo en este tiempo. El que piensa que puede servir Elohim de la manera como se hacía hace años, se equivoca. Hay que estar dispuestos a cambiar de lugar y seguir adelante para caminar con Él y no con aquellas estructuras humanas que fueron muy utilizadas en el pasado. Si la organización o la congregación a la que uno pertenece no camina con Elohim y no le sigue en lo que Él está haciendo hoy, es mejor salir de la organización para no quedarse atrás. Prefiero estar bajo la cobertura de la nube de protección del Eterno que bajo una organización que ya no desea ser obediente y sensible a los nuevos giros del Rúa en este tiempo. El que se quede atrás correrá el riesgo de perder incluso su alma. Hebreos Ibrín, capítulo 10, versos 38 y 39. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Los que tenemos fe, es decir, los que somos fieles y los que confiamos, somos los que avanzamos, porque el Eterno está llevando a su pueblo en movimiento todo el tiempo, hasta llevarnos al siglo venidero. Olam Abba. Pero el que prefiere ser fiel a los hombres que ya no quieren caminar con el Altísimo, sufrirá mucha pérdida. No sigamos detrás de los líderes que no caminan con el Todopoderoso. No tenemos ningún deber de seguir a aquellos líderes que no siguen como debe ser a Elohim. Josué, Yehoshua, capítulo 1, versos 16 y 17. Y ellos respondieron a Yehoshua, diciendo, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quieras que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moshe, así te obedeceremos a ti, con tal que Hashem, tu Dios, esté conmigo, como estuvo con Moshe. Capítulo 10, verso 2. Hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Existen 2 tipos de trompetas en Israel. Primero, el shofar, un cuerno de carnero hecho por el Eterno y acondicionado por el hombre. También puede ser hecho de cabra, antílope u otro de los animales puros. Segundo, la trompeta de plata hecha por los hombres. Los toques son los mismos para los 2 tipos de trompetas. Los 2 toques principales son tequía, un sonido largo con 2 tonos sucesivos tocados con el mismo soplo. Este sonido proclama la soberanía del Creador sobre la creación. Y terúa es una alarma con varios sonidos cortos repetidos sucesivamente con el mismo tono. La tradición establece un mínimo de 9 sonidos repetidos. Es un sonido de alerta y advertencia que sirve para despertar y llamar la atención. Las trompetas de plata fueron hechas con el propósito de 1. Reunir la congregación o los jefes con un sonido de tequía.
Versos 3, 4 y 7. 2. Hacer partir los campamentos con los sonidos tequía, teruá, tequía. Versos 5 y 6. 3. Hacer que Hashem se acuerde del pueblo en tiempos de guerra. Verso 9. 4. Hacer que Hashem se acuerde del pueblo en los sacrificios comunitarios, en las fiestas y las lunas nuevas. Verso 10. En el templo de Jerusalén, los Cohanim tocaban las trompetas de plata durante el ofrecimiento de los sacrificios comunales todos los días. Tocaban por lo menos 21 veces al día. Cuando los portales se abrían por la mañana, tocaban 3 veces. Durante la ofrenda diaria de la mañana tocaban 9 veces. Durante la ofrenda diaria de la tarde tocaban 9 veces. Y si había un sacrificio adicional, Musaf, tocaban otras 9 veces. En la víspera del Shabbat, Erev Shabbat, tocaban 3 veces por la tarde para recordar al pueblo que era tiempo de dejar de trabajar. Cuando el Shabbat estaba a punto de comenzar, tocaban otras 3 veces para marcar el inicio del Shabbat. Amén y amén. Quinta Aliyá, Bamidbar, capítulo 10, versos 11 al 34. Capítulo 10, verso 11. Y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el Mishkan del testimonio. Como hemos dicho antes, esto nos enseña con qué rapidez hicieron el censo. La Torá tiene varias formas de presentar la fecha. 1. Año, mes, día. Génesis, Bereshit, capítulo 7, verso 11. Números, Bemidbar, capítulo 10, verso 11, capítulo 33, verso 38. Deuteronomio, Devarim, capítulo 1, verso 3. 2. Año, día, mes. Génesis, Bereshit, capítulo 8, verso 3. Tercer punto, mes, año, día. Éxodo, Shemot, capítulo 10, verso 17. Y cuarto punto, día, mes, año, Números, Bemidbar, capítulo 1, verso 1. Capítulo 10, versos 12 y 13. Y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinai, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez por mandato de Hashem por medio de Moshe. Esto nos enseña que no debemos volvernos de un lugar hasta que tengamos un mandato del Eterno mediante la indicación de la presencia del Rúa en nosotros. No nos movamos hasta que el Eterno no se quite de allí. Seamos fieles a la dirección del Rúa en nuestra vida. No hagamos nada hasta que el Eterno no nos lo indique por medio de su nube. Aprendamos a ser dirigidos por el Rúa, incluso en los detalles. Por mandato de Hashem, por medio de Moshe. Literalmente dice, por boca de Hashem, mediante la mano de Moshe. En hebreo, al pi Hashem, beyat Moshe. Dice Rashi, la columna de nube no empezaba a marchar hasta que Moshe decía las palabras que están escritas en Números, Bamidbar, capítulo 10, verso 35. Levántate, oh Hashem, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Lo mismo pasó cuando iban a acampar. La columna de nube se quedó erguida por encima del campamento de Yehudá hasta que Moshe dijo las palabras que están escritas en Números, Bamidbar, capítulo 10, verso 36. Reposa, oh Hashem, en los millares de Israel. Así vemos cómo hubo una colaboración entre el Eterno y Moshe. Por esto el texto habla de que partieron por la boca del Altísimo y por la mano de Moshe. Capítulo 10, verso 28.
Este fue el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. Los hijos de Israel tenían un orden estricto a la hora de marchar por el desierto. Cuando hay orden hay paz y cuando hay desorden hay confusión. Capítulo 10, verso 29. Entonces Moshe dijo a Chobab, hijo de Reuel Madianita, suegro de Moshe: nosotros partimos hacia el lugar del cual Hashem dijo, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues Hashem ha prometido el bien a Israel. Según Rambam, Chobab fue el nombre que Yitro recibió después de su conversión al judaísmo. Según Rashi, el abuelo Reuel fue llamado padre en Éxodo, Shemot, capítulo 2, verso 18. Bamidbar, capítulo 10, verso 32. Y será que, si vienes con nosotros, el bien que Hashem nos haga, nosotros te haremos. Aquí se ve otra vez el propósito de la formación del pueblo de Israel. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todos los que se unen a Israel reciben las bendiciones del cielo. Algunos comentaristas que combinan este texto con Éxodo, Shemot, capítulo 18, verso 27, dicen que Yitro partió de Israel en este momento. Sin embargo, dice Rambam, el texto de Éxodo, Shemot, capítulo 18, muestra que Yitro dejó el pueblo de Israel antes de la entrega de la Torá para luego volver en algún momento que la Torá no registra. En esta ocasión se quedó con el pueblo y así entró en la tierra junto con ellos. Según este texto, Moshe tuvo la última palabra, lo cual es una indicación de que su suegro le escuchó y le hizo caso. Según la tradición, los descendientes de Yitro recibieron la parte más fértil de Jericó. Jueces, Yehoshua, capítulo 1, verso 16. Y los descendientes del Queneo, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Yehudá, al desierto de Yehudá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Los descendientes de Yitro vivieron en Jericó, ciudad de las palmeras, durante 400 años hasta la construcción del pueblo. Amén y amén.